La lluvia caía con fuerza sobre las calles adoquinadas, pero él apenas la notaba. Sus ojos seguían cada movimiento de ella mientras entraba en la biblioteca silenciosa donde trabajaba. La luz de los faroles reflejaba su cabello oscuro y brillante, y por un instante, el mundo dejó de existir para ambos. Nadie debía verlos así, cercanos, respirando el mismo aire. Cada paso que ella daba hacia él parecía desatar un hilo invisible que los conectaba. No había palabras, solo una tensión palpable que los hacía temblar por dentro. Él conocía los límites, las reglas que la vida les imponía, y aún así, la necesidad de estar cerca de ella lo vencía. Ella se detuvo frente a la estantería, como si buscara un libro cualquiera, pero sus ojos nunca dejaron de buscar los de él. Esa mirada contenía promesas que no podían decirse en voz alta, secretos que, de ser revelados, cambiarían todo. El amor que sentían era un tesoro prohibido, una llama que debía permanecer oculta. El roce accidental de sus manos al tomar el mismo libro provocó un estremecimiento que recorrió ambos cuerpos. Solo un instante, pero suficiente para desatar un torbellino de emociones que ninguno podía controlar. Afuera la tormenta rugía, pero adentro el silencio era aún más intenso y ensordecedor. Cuando ella salió, el mundo volvió a su curso, pero él permaneció inmóvil, recordando cada detalle de ese encuentro. Su corazón latía con fuerza, y aunque sabía que nadie debía enterarse, un pensamiento lo perseguía. Aquel amor era imposible, y sin embargo, no podía dejar de amarla. La vida de él siempre había sido meticulosa, ordenada, marcada por horarios y obligaciones que no dejaban espacio para sorpresas ni emociones desbordadas. Cada día transcurría con la misma rutina: llegar temprano a la biblioteca, revisar cada libro, organizar estanterías, saludar con cortesía a los visitantes. Pero desde que ella apareció, todo su mundo empezó a tambalear. Su presencia se sentía como un soplo de aire fresco en un espacio que él creía cerrado para siempre. Ella, por su parte, no era alguien que buscara sobresalir ni llamar la atención. Su sonrisa era sutil, sus movimientos delicados y precisos, como si cada gesto estuviera cuidadosamente pensado. Sin embargo, había algo en su mirada que lo atrapaba, algo que iba más allá de la belleza o la simpatía. Era la intensidad de un alma que entendía la fragilidad de los sentimientos prohibidos y aún así los abrazaba con fuerza. Cada encuentro casual en la biblioteca se convertía en un universo de pequeñas complicidades. Un intercambio de libros, una sonrisa compartida, un comentario que parecía inocente, pero que llevaba un mensaje secreto solo para ellos. Nadie más notaba la electricidad que surgía en el aire cuando sus manos se rozaban, o el silencio cargado de palabras que se acumulaban entre sus miradas. Él sabía que había límites que no podían cruzar. Sus vidas no estaban diseñadas para entrelazarse abiertamente. Familias, compromisos y el mundo que los observaba eran obstáculos insalvables que podían destruirlos si su secreto se hacía público. Sin embargo, cada instante lejos de ella se sentía como un vacío imposible de soportar, un hueco en el corazón que solo su presencia podía llenar. El dilema los consumía. Amar en secreto era un riesgo, un juego con el peligro siempre presente, pero la intensidad de sus sentimientos los arrastraba hacia adelante sin posibilidad de retorno. Cada encuentro, cada gesto, cada palabra susurrada los unía más, fortaleciendo un vínculo que sabía que debía permanecer oculto, pero que ninguno de los dos podía negar. Aquella tarde, la biblioteca estaba vacía, excepto por el murmullo de la lluvia golpeando los ventanales. Él revisaba unos libros antiguos cuando la vio aparecer por la puerta lateral, como si supiera que allí nadie más la esperaba. Su corazón se aceleró al instante. Cada paso que ella daba resonaba en su pecho como un tambor que anunciaba un peligro que también era placer. Se acercó con cautela, evitando llamar la atención, aunque no había nadie que los mirara. Su cercanía le provocaba un cosquilleo que no podía ignorar. Ella le sonrió de forma tímida, y aquel gesto sencillo hizo que todos los problemas del mundo desaparecieran por un momento.
Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, permitiéndoles existir en un espacio donde solo importaba su conexión secreta. Tomaron un libro del estante más alto y sus manos se rozaron ligeramente. Fue un contacto fugaz, pero suficiente para encender una chispa que recorrió sus cuerpos. Ninguno dijo nada, porque las palabras habrían traicionado su vulnerabilidad, su deseo de mantenerlo todo oculto. Solo intercambiaron miradas cargadas de significado, cómplices en un mundo que no podía saber nada de ellos. Después de unos minutos, ella susurró algo que él apenas alcanzó a escuchar. «Espero que nadie nos vea». La advertencia no disminuyó la intensidad de sus emociones, al contrario, la aumentó. Esa sensación de peligro los hacía sentir vivos, y cada segundo compartido clandestinamente adquiría un valor infinito. Salieron de la biblioteca juntos, caminando bajo la lluvia, sin paraguas, permitiendo que las gotas mezclaran sus cabellos y empaparan sus ropas. Él la tomó del brazo discretamente, y ella apoyó su mano en la suya sin miedo. La tormenta afuera parecía un reflejo de la tempestad que sentían por dentro. Caos, emoción, miedo y un deseo imposible de contener. Llegaron a un pequeño café casi vacío. Se sentaron en un rincón apartado, lejos de la vista de cualquiera que pudiera sospechar. Hablaron en voz baja, sus palabras entrelazadas con miradas y sonrisas furtivas. Cada frase tenía doble significado. Cada risa contenía promesas silenciosas que solo ellos entendían. El amor que los unía era intenso y prohibido, pero cada momento valía la pena. Entre sorbo y sorbo de café, ella apoyó su cabeza en su hombro por un instante. Fue un gesto breve, casi imperceptible para un observador casual, pero para ellos era todo un mundo de intimidad. En ese contacto, él sintió que su corazón latía fuera de control y comprendió que ningún obstáculo podría disminuir lo que sentía. Hablaron de cosas triviales para mantener la apariencia de normalidad, pero cada palabra era un hilo que los ataba aún más fuerte. Él quería decirle que no podía vivir un día más sin ella, pero las circunstancias los obligaban a medir cada expresión. La realidad los golpeaba, su amor no podía ser abierto, y cada encuentro clandestino era un riesgo calculado. Antes de despedirse, caminaron unos pasos bajo la lluvia, compartiendo un silencio cómplice. Sus manos se rozaron de nuevo, y sus miradas se encontraron con una intensidad que no podía describirse con palabras. Sabían que cada instante podía ser el último, y esa conciencia hacía que cada segundo juntos fuera eterno. Cuando ella desapareció entre la bruma de la tarde lluviosa, él quedó inmóvil, respirando con dificultad. Su amor era un secreto que debía proteger, pero la necesidad de estar con ella lo consumía. Cada encuentro clandestino fortalecía un vínculo que ninguno de los dos podía ignorar, aunque el mundo entero estuviera en contra. El amanecer trajo consigo un silencio pesado. Él caminaba por las calles empedradas, recordando cada gesto de ella de la tarde anterior. La memoria de su risa y el roce de sus manos se mezclaban con un sentimiento de culpa. Amarla era un placer que sabía prohibido, pero su corazón no podía resistirse. Ella, por su parte, despertó con la sensación de que alguien los observaba incluso en la distancia. Su amor clandestino ya no era solo un riesgo emocional. Empezaba a sentirse amenazado por los recuerdos de decisiones pasadas que podrían regresar para separarlos. Había secretos en su familia que, si se conocían, los destruirían. Ese día, mientras se encontraban en su rincón secreto de la biblioteca, un visitante inesperado apareció. Un antiguo amigo de él, que parecía reconocer algo en su mirada. La tensión se palpaba en el aire. Cada palabra se volvía un cálculo. Cada gesto podía delatar lo que trataban de ocultar. La sensación de peligro aumentaba la intensidad de su conexión. Se sentaron frente a frente, intentando mantener la normalidad, pero sus ojos traicionaban sus pensamientos. Cada movimiento del otro parecía una señal secreta, un código invisible que solo ellos entendían. La biblioteca, que antes era refugio, ahora se sentía como un laberinto donde podían ser descubiertos en cualquier momento. Durante la tarde,
Hablaron de sus vidas pasadas, de los momentos que los habían formado, revelando fragmentos que nadie más conocía. Ella confesó un miedo que llevaba años guardando, la sensación de que su amor nunca podría ser aceptado. Él, con una voz apenas audible, le prometió que haría todo para protegerla, aunque eso significara desafiar al mundo entero. Las horas pasaron y la noche cayó, cubriendo la ciudad con su manto oscuro. Decidieron caminar juntos por un callejón casi desierto, permitiendo que la intimidad de la noche los envolviera. Cada paso era un acto de rebeldía silenciosa, un recordatorio de que su amor existía incluso cuando todo parecía conspirar en su contra. Sin darse cuenta, llegaron a un parque iluminado por faroles que apenas rompían la penumbra. Allí, bajo un árbol antiguo, se sentaron en silencio, dejando que la cercanía hablara por ellos. Sus manos se entrelazaron y en ese gesto simple se dijo todo lo que no podían expresar con palabras. Sin embargo, la calma fue efímera. Un susurro distante, un crujido de hojas hizo que ambos se tensaran. La paranoia del secreto los envolvía. ¿Y si alguien los había seguido desde la biblioteca? La adrenalina mezclada con la pasión los hacía sentir más vivos, pero también más vulnerables que nunca. Antes de separarse, él la abrazó con fuerza, como si quisiera grabar su esencia en su memoria para siempre. Ella apoyó la cabeza en su pecho y por un momento olvidaron el mundo exterior. El peligro, la imposibilidad de su amor, todo desapareció en ese instante de conexión absoluta. Cuando cada uno tomó su camino hacia casa, la distancia parecía insoportable. El secreto que los unía se sentía como un tesoro frágil que podía romperse con un solo error. Y sin embargo, ese riesgo era también lo que hacía que su amor fuera irresistible. La intensidad de un sentimiento prohibido que ningún obstáculo podía disminuir. Esa mañana, la ciudad despertaba cubierta por un manto gris. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo y pesado, como un presagio de lo que estaba por venir. Él caminaba con pasos lentos hacia la biblioteca, con el corazón acelerado. Sabía que ese día no sería igual. Algo en el ambiente anunciaba cambios que podrían alterarlo todo. Ella llegó poco después, con su abrigo oscuro y el cabello todavía húmedo de la lluvia anterior. Al cruzarse sus miradas, una tensión eléctrica recorrió ambos cuerpos. Había algo diferente en ella. Sus ojos reflejaban miedo y determinación al mismo tiempo. Algo había sucedido en su vida durante la noche, y aunque no dijo nada, él lo sintió de inmediato. Durante las primeras horas, intentaron mantener la rutina. Revisaban libros, organizaban estanterías, hablaban de asuntos triviales, pero la sensación de que alguien los observaba se intensificaba. Cada sonido, cada sombra que se movía detrás de un estante, los hacía sobresaltarse. El amor que compartían estaba en peligro y ambos lo sabían. Fue entonces cuando un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Ella lo leyó en silencio, con las manos temblorosas. Era de un familiar que desconocía su relación, alguien cuyo descubrimiento podía destruir la delicada estructura de su secreto. La tensión se hizo insoportable. Sus ojos se encontraron, buscando consuelo en medio del miedo. Decidieron escapar de la biblioteca por un momento, caminar por las calles empedradas donde la privacidad fuera más segura. Bajo un puente, alejados del ruido de la ciudad, sus manos se encontraron nuevamente. En ese toque breve, pero lleno de significado, reafirmaron su pacto silencioso. Nadie descubriría su amor, aunque el mundo entero conspirara en su contra. Sin embargo, no podían ignorar los obstáculos. Los secretos del pasado de ella comenzaron a aflorar, revelando problemas que no podían resolver solo con amor. Él, a su vez, enfrentaba presiones familiares y profesionales que amenazaban con separarlos. Cada día juntos se volvía un equilibrio delicado entre deseo y peligro, pasión y prudencia. Esa tarde, se refugiaron en un pequeño café apartado, lejos de miradas indiscretas. Hablaban en susurros, compartiendo confidencias y temores. La intensidad de sus emociones aumentaba con cada palabra, con cada mirada cargada de significado. El amor prohibido los consumía,
pero también los fortalecía creando un vínculo que parecía indestructible. Entre conversación y conversación, él tomó su rostro entre sus manos y le susurró: «No importa lo que suceda afuera, nada podrá separarnos mientras estemos juntos en estos momentos». Ella cerró los ojos, dejando que sus labios se rozaran en un beso breve, delicado, pero cargado de promesas silenciosas que solo ellos podían entender. Al salir del café, caminaron por un parque casi desierto, donde los faroles iluminaban sus rostros. El mundo parecía detenerse nuevamente, y por unos instantes nada más importaba. Cada paso, cada gesto, cada mirada reforzaba su conexión secreta, como si su amor pudiera desafiar el tiempo y las circunstancias. Esa noche, al despedirse en la puerta de su casa, el peligro se sentía más cercano que nunca. Ambos sabían que sus secretos podrían salir a la luz en cualquier momento, pero esa conciencia no disminuía la fuerza de su amor. Al contrario, cada riesgo hacía que su vínculo fuera aún más intenso, más necesario y más imposible de ignorar. La mañana comenzó con un frío cortante que parecía atravesar los huesos. Él llegó temprano a la biblioteca, pero su mente estaba lejos de los libros. Cada sombra, cada movimiento de las hojas en la brisa, le recordaba la posibilidad de que alguien estuviera observándolos. El amor que compartían estaba cada vez más cerca de ser descubierto. Ella apareció minutos después, con su abrigo gris y el cabello recogido, intentando disimular la preocupación que no podía ocultar. Sus ojos se encontraron y, sin palabras, compartieron un momento de miedo y ternura. Sabían que la amenaza que se acercaba podía cambiarlo todo y, sin embargo, no podían evitar buscar consuelo el uno en el otro. Durante la mañana, un visitante inesperado apareció. Alguien del pasado de él, con intenciones desconocidas, pero una mirada que denotaba curiosidad y desconfianza. Cada palabra que pronunciaba parecía medirlos, analizar sus gestos, buscando algo que ellos intentaban desesperadamente ocultar. La tensión se hizo casi insoportable. Decidieron refugiarse en la sección de libros antiguos, donde la penumbra y los estantes altos les ofrecían privacidad. Allí, entre susurros y gestos discretos, reafirmaron su pacto silencioso. Su amor era un tesoro que nadie podía descubrir. Cada roce accidental de sus manos, cada mirada, fortalecía un vínculo que se volvía más profundo y peligroso al mismo tiempo. Sin embargo, los obstáculos externos no tardaron en intensificarse. Recibieron noticias que podrían separarlos, compromisos familiares, obligaciones laborales y rumores que comenzaban a circular entre conocidos. Cada situación parecía un aviso de que su secreto estaba a punto de ser revelado. La tarde los encontró caminando bajo la lluvia ligera, buscando un lugar donde pudieran estar a salvo. Se refugiaron bajo un puente, compartiendo silencios y caricias discretas que hablaban más que cualquier palabra. En ese momento, comprendieron que su amor era una fuerza imposible de ignorar. A pesar de todos los peligros que los rodeaban, hablaban de planes imposibles, de futuros que solo existían en sus sueños y de promesas que nadie más debía conocer. Cada gesto de cuidado, cada mirada cómplice, reforzaba la intensidad de su vínculo. El mundo podía intentar separarlos, pero mientras estuvieran juntos en esos instantes, nada podía destruir lo que sentían. Cuando el peligro parecía aumentar, decidieron separarse momentáneamente para proteger su secreto. Ella regresó a su casa con el corazón apretado y él permaneció en la biblioteca, incapaz de concentrarse en nada más. La distancia física no disminuía la intensidad de sus emociones. Por el contrario, cada segundo separados hacía que su amor prohibido se sintiera aún más necesario. Esa noche, antes de dormir, ambos recordaron los momentos compartidos, repasando cada detalle, cada sonrisa, cada roce de manos. Sabían que los próximos días serían críticos, que cada encuentro tendría que ser cuidadosamente planeado. Pero incluso con miedo, no podían evitar desear estar juntos una vez más. El capítulo terminó con la certeza de que su amor, aunque prohibido y arriesgado, era más fuerte que cualquier amenaza. Cada obstáculo,
Cada secreto, cada mirada furtiva los unía más, creando un vínculo imposible de romper. La tensión aumentaba, y con ella, la pasión que los consumía en silencio, lejos de los ojos del mundo. La ciudad despertaba con un cielo gris, presagiando tormenta. Él caminaba con pasos medidos, sintiendo cada latido de su corazón como un recordatorio de lo que estaba en juego. El amor que compartían ya no era solo un secreto, era una decisión constante, un riesgo que debía manejarse con extrema cautela. Ella llegó con su abrigo oscuro y la mirada cargada de emociones contenidas. Al cruzar sus ojos, sintieron un temblor que recorrió ambos cuerpos. Cada encuentro clandestino los había acercado, pero también los había hecho vulnerables. Sabían que aquel día sería crucial para decidir su destino. Se encontraron en el parque, que había sido testigo de tantas confidencias y gestos furtivos. La brisa movía las hojas como susurros del pasado, y cada sonido parecía amplificar la tensión que los envolvía. Nadie más debía estar allí, y aún así, el riesgo de ser vistos los hacía sentir vivos como nunca antes. Él tomó sus manos y la miró con intensidad. «No podemos seguir así si alguien nos descubre», dijo en voz baja, con un hilo de miedo y deseo mezclados. Ella asintió, comprendiendo que su amor no solo era secreto, sino también frágil, una llama que podía extinguirse en cualquier momento. Decidieron caminar por senderos poco transitados, hablando en susurros sobre sus miedos y sueños. Cada palabra, cada mirada, era un recordatorio de que su amor era real, intenso y prohibido. Era un amor que desafiaba las reglas, que vivía en los márgenes de la sociedad, pero que los consumía por completo. Sin embargo, no podían ignorar la presión externa. Un conocido apareció en la distancia, y por un instante, el miedo los paralizó. Cada gesto se volvió calculado, cada respiración medida. El peligro de ser descubiertos les recordó que su historia estaba en un equilibrio frágil, donde un solo error podría separarlos para siempre. Encontraron refugio bajo un árbol antiguo, cuyas ramas los cubrían parcialmente de la vista. Allí, en la intimidad de la penumbra, se abrazaron con fuerza. No era solo un abrazo, era una declaración silenciosa de todo lo que sentían, un pacto de fidelidad y amor en medio del caos que los rodeaba. Hablaban de posibles futuros, lugares donde podrían estar juntos sin miedo, momentos que podrían compartir si el mundo no los juzgara. Cada plan era imposible, pero cada palabra fortalecía su vínculo, recordándoles que el amor que sentían no podía negarse, aunque tuviera que vivir en secreto. Al final de la tarde, antes de separarse, compartieron un beso prolongado cargado de promesas y deseo contenido. Fue un instante que encapsulaba todos los riesgos, todas las emociones, toda la intensidad de un amor que nadie debía conocer. Sabían que este momento quedaría grabado para siempre en sus memorias. Esa noche, al despedirse, se prometieron mantener vivo su secreto y su amor, sin importar las dificultades. Cada obstáculo, cada amenaza, cada mirada furtiva solo había fortalecido su conexión. Y mientras la ciudad dormía, ellos sabían que su amor prohibido sobreviviría, aunque tuviera que permanecer escondido de los ojos del mundo. Los días siguientes se convirtieron en un delicado equilibrio entre deseo y precaución. Cada encuentro clandestino reforzaba su vínculo, mientras el mundo afuera seguía ignorando el fuego que ardía entre ellos. Sabían que su amor era un tesoro prohibido, vulnerable y frágil, pero también indestructible en su esencia. Cada mirada, cada roce de manos, era un recordatorio de que lo que compartían era único y verdadero, más allá de cualquier obstáculo. Con el tiempo, aprendieron a navegar entre la pasión y el secreto, convirtiendo cada momento compartido en algo eterno. Sus risas, sus susurros y los gestos que solo ellos comprendían se volvieron un refugio donde el mundo no podía alcanzarlos. Aunque nadie debía conocer su historia, ellos sabían que la intensidad de su amor no necesitaba reconocimiento. Su fuerza residía en la intimidad de su conexión y en la profundidad de sus sentimientos compartidos. Y así, mientras la ciudad continuaba su curso indiferente,
Ellos siguieron amándose en silencio. Cada instante juntos, cada secreto compartido, consolidaba un vínculo que desafiaba las reglas y la lógica del mundo. Nadie más debía saberlo, pero eso no importaba. Habían encontrado un amor que sobreviviría a todo, un amor prohibido, intenso y eterno, que viviría en sus corazones para siempre.